Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso Mitologías de las Deidades Náhuatl. Hoy conversaremos en torno a las deidades menores. Recuerden, en la segunda sesión de este mismo curso, platicamos en torno a las deidades mayores o las deidades principales. En la segunda sesión, reflexionamos en torno a las deidades femeninas y hoy en esta cuarta sesión y última de nuestro curso vamos a platicar de las deidades menores. Bien, entramos entonces a la plática, a la conversación del día de hoy. En la siguiente diapositiva a vamos a ver, vamos a comentar que una de las deidades menores y también un tanto como las más conocidas entre el pueblo náhuatl era Xiuhtecutli. Y Xiuhtecutli era considerado, o era considerado como el dios del fuego. Y recuerden ustedes que hemos estado trabajando desde la filosofía náhuatl y las mitologías de las deidades náhuatl, de que los dioses de esta cultura eran dioses duales, es decir, había como una la dualidad, como una doble dimensión o dobles perspectivas, ¿no? Desde dónde podemos nosotros percibir a cada una de estas deidades, a cada uno de estos dioses. Es el caso, por ejemplo, de Xiuhtecutli como dios del fuego. Vamos a algo práctico y algo que nosotros observamos en la vida cotidiana. El fuego, como tal, tiene dos efectos, un efecto positivo y un efecto negativo. Vamos al aspecto negativo primeramente. Con el fuego, saben ustedes que el fuego es destructor, puede destruir, ¿sí? ¿Por qué? Porque quema, el fuego quema, el fuego destruye, ¿sí? Pero también tiene la otra parte que decimos, la parte positiva, la parte bondadosa, que es que el fuego también nos ayuda a cocinar nuestros alimentos, ¿sí? También nos ayuda el fuego cuando hay frío, nos acercamos al fuego y el fuego hace que tengamos, una temperatura ambiente o hace que nos sintamos bien, o sea, nos protege del frío. Entonces, tiene esa doble dimensión o esa doble dimensión, sí. Esto hace que entonces Xiuhtecutli, como dios del fuego, sea considerado por la cultura náhuatl, considerado por todos como, como un dios menor, pero también lo tenían como padre. Es decir, porque este Xiuhtecutli cuidaba, cuidaba la vida del náhuatl en cuanto lo mantenía con el calor necesario, pero también la otra parte es que el fuego podía destruirlo. Y entonces, en la parte destructiva que tiene el fuego, o Xiuhtecutli como dios del fuego, era un dios temeroso para ellos, pero al mismo tiempo era un dios amoroso cuando Xiuhtecutli les ayudaba a cocinar sus alimentos, por ejemplo, o a protegerlos del frío. Pues también lo hacía de esa manera. Bien, esa es la importancia de Xiuhtecutli como uno de los dioses menores. Eh, otro detalle que también hemos ido comentando en las sesiones pasadas es que a veces vemos una variedad de dioses. El asunto es que el pueblo náhuatl tenía distintos nombres o distintas formas de nombrar a un dios. Es decir, había como un nombre muy conocido, en este caso Xiuhtecutli, pero también Xiuhtecutli era conocido con algunos otros nombres, ¿sí? Como por ejemplo Isco Salutki, por ejemplo, Quetzaltzin, ¿sí? Y también era conocido como Huehueteo, es decir, el dios antiguo, el dios viejo, ¿sí? Entonces, tenía distintos nombres. Si uno escucha, por ejemplo, hablar de Huehueteo, pues automáticamente conociendo
la visión del pueblo náhuatl con respecto a las deidades, automáticamente nos lleva a hacer referencia a Xiuhtecutli, el dios del fuego. Y este dios del fuego tenía la festividad, tenía dos festividades, una que era en el mes 10º, que es Xocotihuetzi, el mes 10º del calendario azteca, y que, como hemos venido haciendo en las sesiones pasadas, haciendo un comparativo, una analogía con el calendario gregoriano que ahora nos rige a nosotros, ¿sí? Se festejaba esta primera parte, esta primera fiesta, se festejaba entre el 3 y 22 de agosto aproximadamente. También había otra fiesta de Xiuhtecutli y se celebraba al final, al último mes, el mes número 18 del calendario azteca. Y más o menos ese mes 18º, el mes 18, caía entre el 10 y 29 de enero aproximadamente. Podemos decir a como los últimos días, ¿sí?, del año azteca o del año mexica, ¿no? Bien, creo que basta con esto de presentar a este Dios que para mí en lo personal me resulta como un Dios atrayente, un Dios que me muestra claridad en la concepción náhuatl de las deidades menores. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar a otro Dios menor, o nos da cuenta de otro Dios menor. Y aquí nosotros hablamos del Mahuilxóchitl, que es fácil de traducir, ¿sí? Mahuilxóchitl para nosotros significa el 5 flores, ¿sí? 5 flores. Ese es Mahuilxóchitl. ¿Qué hacía Mahuilxóchitl? ¿Cuál es la importancia de este Dios menor? Y es que, por ejemplo, este Dios era un Dios de los que moraban en las casas de los señores o en los palacios de los principales. Es decir, era el Dios de los que moraban en las casas de los señores. Es decir, quien moraba en las casas de los señores, o eran los que servían a esos señores, los que servían a los principales, no sé, pienso, por ejemplo, en el palacio de Moctezuma, por ejemplo, de Cuauhtémoc y de todos de los reyes, los emperadores que tuvo, vamos, el pueblo mexica, ¿sí? Entonces, este Macuilxóchitl era ese dios de los que moraban ahí en esas casas, vamos, era el dios de los principales, pero probablemente no era nada más el dios de los principales, sino de los que moraban ahí. Y en muchas ocasiones tenemos nosotros noticias de que moraban incluso ahí los que cuidaban esos grandes jardines que tenía la casa del emperador. Y ahora, en el México actual, los emperadores habitaban en lo que para nosotros hoy es el Palacio Nacional, donde desde el sexenio pasado, el presidente en turno habita ese palacio, ahí vive, ¿sí? Entonces, ahí también habitaban, ¿sí?, los emperadores aztecas, los que gobernaban, los tlatoanis, ahí es donde ellos moraban. Entonces, Macuilxóchitl, las 5 flores, era el dios de los que ahí moraban, tanto para los emperadores, como digo, como he comentado, como también para los que les servían, ¿sí? Los servían, servían en ese palacio, en esa casa grande, decían en aquel entonces, en donde vivía el emperador. Bien, la fiesta de este Macuilxóchitl, ¿sí?, su fiesta se llamaba Xochihuitl. Y Xochihuitl significa la fiesta de las flores, ¿sí? Había otro nombre para él, el Xochipilli, era otro nombre con el que se conocía a Macuilxóchitl y se traduce como el principal que da flores. O sea, me imagino, y hay algunas imágenes, por ejemplo, como actualmente el Palacio Nacional tiene grandes jardines, y entonces Macuilxóchitl o
Xochipilli era el dios que mantenía todo eso, vamos, bien adornado con las flores. Entonces, ese era Macuilxóchitl. No sé si vamos comprendiendo hasta aquí que las deidades náhuatl de alguna manera van explicando la vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana del náhuatl, es decir, esa relación cotidiana que tiene con la naturaleza y sobre todo la relación que hay también entre ellos, ¿no? Entre la parte comunitaria. Eso es lo que yo voy descubriendo, ¿no? Por ejemplo, ahora nos hablan del palacio de los principales, en este caso, como les decía, el palacio del emperador y los que moraban ahí, que eran la servidumbre de ellos. Macuilxóchitl entonces es el dios que protegía ahí, era el dios de los que ahí vivían. Bien, el siguiente dios es conocido como eh, Omácat, y Omácat nosotros lo traducimos como el dios dos cañas, ¿sí? Quienes se van adentrando a la lengua náhuatl, nosotros, por ejemplo, para contar, para decir el número dos, es Ome. De ahí viene la palabra Omeyocan, el lugar donde vive la dualidad. De ahí viene Ometeot, la dualidad, el dios dual. Y aquí encontramos la palabra Omácatl. Omácatl significa dos cañas. ¿Qué pasaba o qué sucedía con Omácatl? ¿Quién era? ¿Sí? Los principales hermanos, aquí algo bien interesante. Omácatl era el dios de los principales hermanos, ¿sí? Que daban de comer a su parentela. Es decir, él es el dios, Omácatl era considerado el dios de los convites, es decir, el dios de la convivencia. Vamos diciendo ahora, yo lo considero así como el dios de los banquetes. Y era el principal, el hermano mayor, el hermano principal, el que invitaba a esa fiesta a todos sus hermanos. ¿Sí? Aquí hay un rasgo muy interesante, ¿no? Cómo Omácatl, como Dios, eh, es el Dios de la unidad, lo veo así ahora como el Dios de la unidad familiar. ¿Por qué? Porque era el principal, el hermano mayor, ¿sí? El que invitaba a un convite, a un banquete para a sus hermanos para poder convivir con ellos. Esto lo veían también como algo sagrado. Decían que las cosas, si no sucedían como Omácatl quería que sucedieran, es decir, que dieran un buen convite, que dieran una buena, un buen alimento, ¿sí? O había, no se daba con honestidad, sino más bien por cumplir con el rito, ¿sí? De Omácatl. Comentan que Omácatl se molestaba mucho y encontraban en sus comidas como, no sé, cabellos o algo que hacían que la comida no se presentara como algo, vamos, como algo agradable, ¿no? Para los comensales. Entonces, decían que era como Omácatl un tanto como se vengaba, pues, del principal, del hermano mayor, que no daba con sinceridad ese convite para sus hermanos, para la parte familiar. Entonces, por eso yo considero que Omácatl, en este sentido, era el dios de la convivencia entre los hermanos, y la mayor convivencia es el convite, el banquete. ¿Sí? Bien, entonces, no se nos olvide que Omácatl, entonces, es el dios de los convites. Encontramos otro dios, que es el siguiente, eh, que le llamamos Ixtliltón. Ixtliltón se traduce como el negrillo. ¿Eh? El negrillo es el Ixtliltón. ¿Sí? Había otro nombre para él, el Tlaltetecuín, era otro de los nombres con los que era conocido este dios. Eh, Aquí algo muy interesante, como en el anterior, en el dios anterior, Omácatl, ¿sí? Eh, en los banquetes, la gente, la familia celebraba, ¿sí? Como con Ixtliltón, las familias celebraban incluso danzando.
bailando, cantando, porque era un banquete en el caso del dios anterior, y en este caso también celebraban con danzas, con bailes, pero tenía algo muy especial este dios, ¿sí? ¿Qué era lo especial? Que en su santuario, vamos a llamarle, o en el lugar donde él habitaba, en su santuario, en su espacio sagrado, ¿sí? Ahí llevaban a los niños o las personas que padecían de alguna enfermedad y en esos espacios sagrados de Ixtliltón, en ese espacio sagrado había como una tinaja o varias tinajas, había tinajas pero de aguas negras y quien tomaba de esas aguas negras, tomaba de esa agua negra, de ese tinaco, eh, comentan los cronistas que quedaba sanado de sus enfermedades. Algo así bien curioso también, ¿no? De lo que hemos estado viendo a lo largo del curso, teníamos, por ejemplo, a las diosas de la salud, ¿sí? Y ahora nos encontramos con Esquiltón también como un dios que, vamos, que restituye la salud, pero con un símbolo, el símbolo de beber agua de, de esa tinaja que contenía obviamente agua negra. Por eso el nombre de Istiltón, el negrillo, ¿no? Bueno, eso es algo muy curioso y me resulta porque mucha gente aún todavía lo cree de esa manera. Y lo más curioso es que sí quedan sanados de sus enfermedades, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado, por ejemplo, la ciencia médica, pero también todavía quedan algunos rezagos de la tradición, de la costumbre de acudir a este tipo de rituales, ¿sí? Y que, les decía, sin mucha explicación, quedan sanados o restituyen la salud, ¿sí? Eh, Más adelante comentaré algunas otras cosas acerca no tan solo de este dios, sino de algunos otros dioses en donde van surgiendo este tipo de fenómenos sobrenaturales, ¿sí? Que muchas veces desde el punto de vista científico nosotros no nos los explicamos mucho, ¿no? ¿Sí? Bien, el siguiente dios que nosotros tenemos es Opuxtli, ¿sí? Este dios lo contaban entre los tlalopes. No sé, hemos estado un tanto como haciendo referencia a estos dioses, los tlaloques, y los tlaloques en algunas ocasiones son considerados como los habitantes del paraíso terrenal. ¿Eh? Algo muy curioso en la mitología náhuatl, ¿sí? Sobre todo porque el Tlalocan era el lugar donde vivía Tlaloc, el dios de la lluvia. Y una de las características del Tlalocan, del lugar donde vivía Tlaloc, y obviamente los Tlaloques, sus ayudantes, ¿sí? Eh, Era un lugar, decían, que había agua, había un verdor, es decir, había vegetación verde, había abundancia, no se pasaba de hambre porque hay todo lo necesario para alimentarse y para beber. Entonces, el Tlalocan, en ese sentido, es considerado también o se describe como el paraíso terrenal, es decir, en donde no nos hace falta nada, en donde lo tenemos todo, ¿sí? Por esa vida que se da a través de lo verde y a través de lo que hay ahí para beber y mantenerse bien. Entonces los tlaloques los consideramos como los habitantes del paraíso terrenal, que a su vez se convierten, son considerados los ayudantes de Tlaloc, el dios de la lluvia. Eh, una, eh, Algo que le atribuían, entre las atribuciones de Opuchli, ¿sí? Está el que él inventó los lazos para matar aves, ¿sí? Es decir, era un dios que la bondad de este dios o los efectos de este dios es que eh, inventa los lazos para matar aves, ¿sí? Estas aves, lo vamos a ver que en los dioses anteriores, ¿sí? En el caso de los dioses que hemos visto, Omacat, por ejemplo, y Macuilxochitl, ellos sacrificaban
codornices, las degollaban ante ante estos dioses, ¿no? Que era una manera de festejar o una manera de presentar las ofrendas a sus dioses, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso este dios Opuzli es importante, ¿por qué? Porque inventa los lazos para matar aves. Otro atributo de este dios es que este dios también le atribuyen la invención de las redes, es decir, esas redes para pescar. El pueblo, los náhuatl, por ejemplo, era un pueblo también pescador. No perdamos de vista que cuando ellos llegan a lo que hoy es la Ciudad de México, México Tenochtitlan, en aquellos años, siglo XV, siglo XVI, ¿sí? Eh, la Ciudad de México era un lago, o sea, la Ciudad de México está construida sobre un lago y ellos se dedicaban a la pesca. Entonces, Opuzli es considerado como el dios que inventó las redes para pescar, pero también inventó los minakashi, ¿sí? Que son también para pescar, son como algunos instrumentos, a veces tienen 3 dientes o 5 dientes que ellos utilizaban para cazar, para atrapar a los peces, ¿sí? Ese es otro de los atributos que tiene. Y otro de los atributos es que Opuzli es el que inventó los remos para remar, ¿sí? Así aparece como el dios que inventa los remos para remar. Entonces, si ven, este dios, aunque sea un dios menor, Opuzli, era muy importante en el pueblo náhuatl, porque les permitía pescar, les permitía remar en el lago, ¿sí? Y también les permitía, con el invento de los lazos, les permitía cazar aves, ¿sí? Cazar estas aves. Bien, entonces, ese era Opuzli, ¿sí? Bien. El siguiente dios que vamos a ver, ¿sí? Es Xipetotec. Aquí me llama la atención porque aquí en Guadalajara nosotros tenemos una revista de filosofía que precisamente se llama así, Xipetotec. Y a mí me llama la atención el por qué el fundador de esta revista y el director durante mucho tiempo, hasta su muerte, ¿sí? Llamó a ¿cómo se llama? A esta revista de filosofía, Xipetotec, ¿sí? Bueno, además que el director de esta revista y el fundador era un hombre muy versado en filosofía, tanto la filosofía clásica como las filosofías ancestrales, ¿sí? Bien, ¿quién era Xipetotec? Xipetotec lo traducimos como el desollado, ¿sí? Eh, el desollado. Este dios, Xipetotec, fue honrado por aquellos que vivían cerca del mar. Ven que Opuzli tenía que ver con la pesca, con los remos, y Xipetotec, Xipetotec, era, como decía, honrado por aquellos que vivían cerca del mar. ¿Sí? Bien, y tuvo su origen este dios en Zapotlán. Ya habíamos hablado de una diosa también que nació en Zapotlán, ¿sí? Que hoy lleva el nombre, les decía yo en aquella ocasión, allá en la tercera sesión, les decía que Zapotlán es ahora, el nombre que lleva hoy es Ciudad Guzmán, que les decía, es en ese pueblo donde nace Juan José Arriola, uno de los grandes literatos aquí para nosotros en México. Entonces, Zapotlán, que en aquellos años, ya hace algunos años, Zapotlán era el nombre de Ciudad Guzmán, y lo conocíamos en aquellos años como Zapotlán el Grande. Ahí es donde se origina, y como ven, dice ahí, es un pueblo de Jalisco, ¿sí? Ahora nombrado Jalisco, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, es un pueblo ahí surge, ahí se origina Xipetotec. Eh, Algo que sucedía con Xipetotec, el desollado, se dice que durante su fiesta, ¿sí? En su fiesta, que estamos ahí en el mes 2, ¿sí? En el mes 2 es el Tlacajipe Calistli, ¿sí? Que es entre el 22 de febrero al 13 de marzo. Durante su fiesta, se dice que los, eh, los náhuatl,
¿sí? Acostumbraban en el sacrificio que hacían de algunos esclavos, acostumbraban, vamos, quitar la piel, la pura piel, se la quitaba obviamente al sacrificado, le quitaban la piel y para festejar los náhuatl, eh, se ponían esa piel sobre ellos, ¿sí? Eh, Danzando, para danzar y para festejar, ¿sí? Se ponían esa piel aún sangrando, dicen los cronistas, ¿sí? Por eso le llamaron Xipetote, el desollado, ¿sí? Porque durante esa fiesta es lo que sucedía con los náhuatl. Bailaban, danzaban, visitaban las casas de la comunidad y la comunidad les daba lo que podían, ¿no? Les daba a lo mejor algo, a veces en la lengua náhuatl decimos, tumín, les daba dinero, ¿sí? Les daban algo en efectivo, pero también a veces les daban maíz, les daban mazorcas, ¿sí? Era como una forma de ofrendar a Chipetote, pero era representado por algunos miembros de la comunidad náhuatl, ¿sí? Bien, más o menos es lo que podemos dejar, vamos, asentado sobre Cipetote, ¿sí? Bien, hay otra, la siguiente diapositiva, y aquí presento yo a Yacatecutli, y algo que me llama la atención también de este dios, es que este dios era considerado el dios de los mercaderes, ¿sí? Hay un detalle en esto de los mercaderes, ¿no? Porque estos mercaderes iban de comunidad en comunidad, incluso llegaban hasta territorios no náhuatl, ¿sí? Bien, es territorios no náhuatl, es decir, llegaban con algunas otras culturas a vender, ¿sí? A venderlo, no sé, plumas, jade, algo que de consumo, ¿sí? Eh, En fin, ellos se dedicaban a eso, iban de pueblo en pueblo, iban llevando sus, sus bienes, compraban, aparte de que compraban, también vendían. Es algo bien curioso, ¿no? Porque iban a esos lugares y veían algo que les gustaba, y vamos, lo negociaban a buen precio, ¿sí? Lo compraban, pero también ellos vendían. Y lo compraban, obviamente, para venderlos en algunos otros lugares o llevárselo al rey, al emperador, para que conozca un tanto como el tipo de productos que encuentran y sobre todo les interesaba cuando el producto era algo, vamos, de mucha valía, no tan solo de valía económica, sino de mucha valía en el campo de la cultura, ¿no? Entonces llevaban eso. Y algo también que se me hace curioso es que en tiempos de guerra, en tiempos de batalla, esta, los mercaderes eh, iban eh, a pueblos, como decía, distintos, y en tiempos de guerra con esos pueblos, ¿sí? Se filtraban, ¿sí? En esos pueblos, aprendían su lengua, se vestían como ellos, para que los confundieran, no los distinguieran de que venían de otra, vamos, de que eran náhuatl, que sabían. Obviamente, cuando los descubrían, pues los sacrificaban, ¿no? El otro, los mataban, ¿sí? Entonces, eso es algo curioso que pasaba con los mercaderes. Entonces, ellos tenían como Dios a Yacatecutli, ¿sí? Eh, Les diría, me llamaba la atención esa parte, ¿no? De cómo se inmiscuían y cómo ellos de alguna manera iban dando información informaban al emperador, ¿sí? Sobre la existencia de estos pueblos, sobre sus costumbres, ¿sí? Eh, Como sucede, me imagino, hoy en día, ¿no? Quien se dedica al mercadeo, ¿eh? Va a otros pueblos y aprende de ellos, aprende su lengua, aprende a vestirse como ellos, ¿sí? Y puede ser como una estrategia también para poder, ese, sobre todo una estrategia para despertar, no tanto para despertar, sino para ir este, despertando, impulsando, estimulando, ¿sí? El sentido de, de, de ir extendiendo el imperio, ¿sí?
Ese es lo que me imagino que sucedía con ellos, ¿no? Bien, entonces, estrategas en el sentido, y era una forma también de mantener el dominio sobre los otros pueblos, ¿sí? Ese es Iacatecutli, el dios de los mercaderes. Bien, el siguiente dios que me resulta también muy importante es Napatecutli. Y Napatecutli, igual, volvemos ¿sí? Es uno de los llamados Tlaloques, de lo que ya comenté hace un momento, ¿sí? Eh, Son los ayudantes de Tlaloc, habitantes del paraíso terrenal. eh, este es Tlapatecutli, ¿no? ¿Sí? Uno de ellos. Es el dios de los que hacen esteras de juncias. Es decir, en el pueblo náhuatl, y en algunos otros pueblos ahora, pero vamos al pueblo náhuatl, éramos muy dados o son muy dados a hacer como un tipo de tapetes, pero tapetes en ese sentido de palma seca, por ejemplo, unos tapetes muy bonitos, ¿sí? O tapetes que a veces hacen con con hilos, ¿sí? Con hilos. Hay algo que llamamos nosotros el zapupe, por ejemplo, los hacen, van tejiendo, ¿sí? Y algunos hacen lo que conocemos acá nosotros como los petates, que son hechos de palma, ¿sí? Entonces, él era Napatecutli, el dios de ellos, de los que hacían este tipo de productos, este tipo, ahora los conocemos nosotros, ya, esto es la artesanía, ¿no? ¿Sí? Los que incluso también iban y tejían las sillas de palma, porque también es parte de lo que hacían algunos miembros de la comunidad de agua, como hasta la fecha, ¿no? Hacen sus sombreros de palma, hacen los petates, y así todo lo que ellos hacían. Este dios era el dios de los que hacen todas estas cosas. Incluso actualmente todavía hay espacios, hay pueblos, hay comunidades, hay familias que aún siguen dedicándose a este tipo de actividades, vamos, elaborando este tipo de productos, ¿no? Y Zapatecutli es el dios de estas personas que se dedican a esto, ¿no? Y casi ya para terminar en nuestras diapositivas, ¿sí? Tenemos también a las tlaloques, ¿sí? Nuevamente volvemos al tema de los tlaloques. Diríamos, bueno, ¿por qué tanta importancia a los tlaloques? El por qué vemos, por ejemplo, que se celebraba la fiesta de los tlaloques, se celebraban a lo largo casi de todo el calendario azteca, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos era importante, como era un pueblo agrícola, era muy importante la lluvia. Y también era un pueblo pescador, entonces muy importante era el agua para ellos, ¿no? Eh, pero algunos cronistas, ¿sí? Presentan a los tlaloques como muchos dioses imaginarios, es decir, eran los dioses imaginarios que ellos tenían. Incluso, por ejemplo, a veces en los tlaloques pensaban ellos que habitaban en las montañas, habitaban en los montes, en los cerros, ¿sí? Esos tlaloques, sobre todo cuando hay un cerro que tiene mucha vegetación, ¿sí? Todo verde. Entonces ellos creían que ahí habitaban los tlaloques. Era como, eran los dioses imaginarios, ¿no? Esto recobraba vida, ¿no? Pero que esos tlaloques eran los causantes eh, de muchas enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades que tienen que ver con el frío, ¿sí? Porque como es lugar húmedo, a veces tienen que ver con el frío, tienen que ver incluso con las enfermedades como vías respiratorias causadas por la humedad, ¿sí? Y entonces este era lo que se lo atribuían a ellos, ¿no? Incluso, como les comentaba en sesiones pasadas, eh, el fin, la meta del náhuatl después de la muerte, el destino del náhuatl después de la muerte, no dependía del asunto moral, es decir, de la bondad o maldad de sus actos, como lo tenemos en algunas otras visiones religiosas, versiones deísticas, ¿no?
Para ellos no, para ellos lo importante era un tanto, les decía, el tipo de muerte y los tipos de muertes a los que aspiraban los náhuatl era la muerte, como les decía, en la batalla o también la muerte en el primer parto, porque era un privilegio, en el caso de la mujer, morir del primer parto, porque ellos dicen que cuando, si la mujer muere en en el primer parto, el parto lo tenían ellos como un tipo de batalla, de campo de batalla entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, era un privilegio morir ahí, o en el caso de los varones, era un privilegio morir en la batalla. Lo decía en la sesión pasada. ¿Por qué? Porque en ese trayecto del sol, desde que, desde que inicia el trayecto hasta que se mete el sol, ¿sí? Así como decimos, ¿sí? Eh, vamos, en el primer trayecto de cuando sale el sol hasta la máxima, lo más alto, porque acá decimos nosotros, el sol ya está alto, es decir, ya es tarde. Cuando llega a la altura máxima es al mediodía. Entonces, desde que inicia el sol, desde que nace el sol, decimos nosotros, hasta que llega a la máxima de lo alto, son los mexicas, los náhuatl que murieron en batalla, en la guerra. Ellos son los que acompañan al sol danzando, cantando. Y las mujeres que murieron, ¿sí? Que murieron en el primer parto, son las mujeres que acompañan desde la cima del sol hasta el ocaso, ¿sí? Hasta el ocaso, hasta que el sol se oculta. Entonces era un privilegio acompañar al sol. ¿Sí? Aquí aprovecho de decirles lo siguiente, si el pueblo náhuatl, a través de vamos, a través de sus deidades, tenían la concepción de sacrificar a esclavos, a doncellas, ¿sí? Sacrificar a algunos miembros, ¿sí? Eh, si había eso, es porque ellos se sentían responsables de que el sol no se apagara, ¿sí? Es algo bien interesante en la concepción náhuatl. Ellos eran el pueblo del sol, el pueblo que tenía como responsabilidad eh, no permitir que el sol se apagara, por ello era una cultura desde la parte deística, ellos tenían que mantener vivo al sol mediante esos sacrificios, ¿sí? De lo que ya se ha hablado por muchos años, a través de varias investigaciones, ¿sí? Que extirpaban el corazón para mantener en vida al sol. Bien, esos son en cuanto a, y los otros, perdón, para regresar a la idea que traía, las otras personas que morían, por ejemplo, de alguna, alguna enfermedad relacionada con el agua, no sé, hay quien muere, por ejemplo, o tiene hidrocefalia, ¿sí? Hay quien muere ahogado, por ejemplo, o algún otro tipo de enfermedad que tenga que ver con el agua. Por ejemplo, a veces cuando alguien está enfermo del riñón, obviamente ya no drena muy bien y a veces se hincha, decimos nosotros, ¿no? Entonces, los que mueren de ese tipo de enfermedades, su destino es el Tlalocan, ¿sí? En ese paraíso terrenal. ¿Por qué? Porque su muerte tuvo relación con el agua. Entonces, eso es lo que sucedía. Por eso los tlaloques aparecen como algo muy importante, pero también son un tanto como los responsables de estas enfermedades, sobre todo del frío, del resfriado, como les decía, son los tlaloques, que estaban, les decía, en las montañas, en los montes, en los cerros donde hay mucho verdor, porque también hay cerros que no tienen mucha vegetación. Bien, y si ven ustedes en esta diapositiva les comparto que había tres festividades a lo largo del año. ¿Sí? Estamos, por ejemplo, en el mes 1, ¿sí? En el mes 6 y en el mes 12, que es en donde se celebraban las festividades a estos lo que se celebraban. ¿Sí? Muy bien. El otro, el otro dios menor, eh, y con esto vamos cerrando esta exposición, es Tezcatzoncatl. Y este Tezcatzoncatl es uno de los dioses del vino.
¿sí? Yo subrayo la palabra uno de los dioses, porque tenían varios dioses del vino. Quizá la traducción no es exacta, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque el pueblo náhuatl no era que tanto consumía el vino, producía el vino, ¿eh? A como lo conocemos hoy, ¿no? Más bien sería uno de los dioses del pulque. El pulque es una bebida, ¿sí? Igual embriagante, una bebida embriagante cuyo origen es el, una sustancia lechosa del maguey. Y en el Valle de México, en Texcoco, sobre todo, en México Tenochtitlan, sobre todo Texcoco, ¿sí? Que es una de las, vamos, de los centros culturales náhuatl, ¿sí? Se cultivaba mucho el maguey, ¿sí? Entonces, eh, ellos tenían entonces sus propios dioses, pero uno de los dioses más bien, en este no tanto del vino, sino más bien uno de los dioses del pulque, que era una sustancia embriagante, ¿no? Producto de la resina del maguey, ¿sí? Que todavía incluso eh, se sigue consumiendo, ¿no? Incluso hay un mito por ahí, ahí no sé tanto de eso, pero hay un mito por ahí que el pulque nos ayuda a limpiar los riñones. Vayan ustedes a saber si es cierto, ¿no? Y es una sustancia una bebida muy rica, ¿no? ¿Sí? Me ha tocado a mí consumir el pulque, no a grandes cantidades porque decimos nosotros, es muy pegador, es decir, se embriaga muy fácilmente, ¿no? Bien, entonces, Tezcatzoncatl es uno de estos dioses, dioses del pulque o dioses del vino, diríamos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacen varios dioses. Y ven que en la parte inferior de la diapositiva pongo ahí varios dioses, ¿no? Que tienen que ver con esta bebida, ¿sí? Eh, a grandes rasgos, estos son los dioses menores que tenemos. Si notan, el hecho de ser menores no significa que no tengan importancia, sino que de alguna manera estos dioses tienen alguna relación con algún otro de los dioses principales. Por ejemplo, se comenta que Tezcatzoncatl era muy parecido a, a Tezcatlipoca. Es decir, recuerden ustedes que cuando hablamos de Tezcatlipoca, decíamos que era un dios que nos daba la prosperidad, pero también que nos daba males, o traía algunas desgracias, ¿no? ¿Sí? Te puede dotar de señorío, como también llega el momento en el que también te puede retirar ese señorío. Te da riqueza, pero también te puede dar pobreza, te puede retirar de esa riqueza, ¿sí? Lo mismo pasaba en, vamos, entre los dioses, diríamos ahora, ¿no? Entre los dioses de los que se embriagaban, ¿sí? Porque era ese el dios de los que se embriagaban, ¿sí? Y entonces dicen que Tezcatlipoca actuaba en qué momento, cuando, por ejemplo, por causa de la bebida del pulque o del vino, ¿sí? Algunos reñían, algunos mataban, algunos otros hacían otro tipo de fechorías en la comunidad, ¿sí? Y dice, este es Catipoca quien los está llevando a esto. Y algo bien curioso también es que cuando alguien bajo el estado, bajo los efectos del pulque o del vino, por ejemplo, el pulque, ¿sí? Eh, cometía alguna fechoría, él no era responsable. El responsable era Tezcatzoncatl o el pulque mismo. Entonces, noto ahí entonces ahí que tú no eres responsable, es el pulque, ¿sí? Era una forma de también de esa concepción que se tenía, ¿no? Era el dios. Entonces Tezcatlipoca, de alguna manera, ¿sí? Inducía a estos náhuatl a ese tipo a estas conductas, a estos hábitos de beber el pulque. Entonces, Tezcatlipoca era el dios, uno de los dioses de ellos. Entonces vean cómo algunos otros, en el caso de este dios menor, Tezcatzoncatl, ¿sí? Lo relacionaban también con este Tezcatlipoca. Como en algunas ocasiones también, algunos otros dioses menores estaban relacionados con algunos dios, otros, perdón, como otro dios principal, ¿no?
Más o menos ahí terminaría yo mi exposición para ir cerrando esta cuarta sesión y con esta cuarta sesión también cerrar nuestro curso de mitologías de las deidades náhuatl. ¿Qué nos queda? ¿Qué es el mensaje que nos queda de, de este curso? Primero, que los dioses náhuatl eran unos dioses, son deidades que tenían que ver con la vida cotidiana de la cultura náhuatl, ¿sí? Tanto de manera individual como de manera comunitaria, ¿sí? Tenían algo que ver. Otra, como ya sosteníamos en alguna de las conversaciones, en alguna de las sesiones, que era una manera de explicar el origen y el comportamiento y la organización de la comunidad. ¿Por qué? Porque estaban, si notan, toda el calendario azteca, a lo largo del año, siempre había fiestas, no había mes que no tuvieran una fiesta, siempre había fiestas a los dioses. Entonces, su vida giraba en torno a estas deidades. El calendario estaba organizado, más bien, el calendario estaba impregnado de estas festividades a estas deidades, ¿no? Algunas festividades de algunos dioses eran movibles, es decir, no se, no se celebraban siempre en el mismo mes y en las mismas semanas, ¿no? Sino que a veces había algunos cambios. Y creo que otra de las aprendizajes que nos queda, o que un mensaje que nos queda, es que si bien hay una infinidad de dioses, a veces como que los que no estamos muy adentrados a esto vemos, hay demasiados dioses, pero se ven muchos porque un dios puede recibir diversos nombres, pero es el mismo, ¿sí? Estudios que se han realizado nos dicen que Tezcatlipoca tenía de 4 a 30 nombres distintos, ¿eh? Y lo vemos a lo largo de los registros que dejó el verdadero de Sagún, y posteriormente ya los estudiosos contemporáneos como Miguel León Portilla, ¿sí? eh, nos dan cuenta pues de este tipo de cómo estos nombres distintos eran aplicados al mismo Dios. Tan solo en el caso de Tezcatlipoca son 30 nombres distintos que se usan para eso, de 4 a 30 nombres distintos. Más o menos en esto consistió este curso de mitología de la deidad de náhuatl. Espero nos hayan ampliado un poco el horizonte y ver cómo aún todavía, ¿sí?, quedan decía yo, en el consciente colectivo o en el imaginario colectivo, todavía estos dioses están presentes no tan solo en las comunidades náhuatl, sino incluso en las comunidades mestizas, ¿sí? Todavía convivimos con ellos, a veces de manera inconsciente, pero todavía lo tenemos. Les decía, por ejemplo, lo que a mí me permite comprender ahora, les decía, cuando en su momento yo estudiaba psicología, ¿sí? Decía yo, bueno, ¿y cómo explicar ese asunto de que barriendo a un niño le quitas el tlazol? Recuerden el tlazol como es un nombre que utilizamos para un estado emocional de los niños, incluso los adultos, ¿sí? Y nosotros, ese estado emocional, nosotros lo asociamos, o ahora yo lo asocio con Tlazolteotl, la diosa de la inmundicia, la diosa eh, de, de las cosas inmundas, las cosas, vamos a decir, las cosas sucias, ¿no? Bien, entonces, Tlazolteotl, Tlazol, y cuando decimos el niño o la niña están tlazoleados, fulanito de tal está tlazoleado, entonces hay que barrerlo, ¿sí? Y al barrerlo, con esa hierba negra que hay en la Huasteca, decimos, eh, el niño se relaja, al rato ya está contento, ya está feliz, ya está jugando. Y decía, bueno, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo nosotros explicamos esto? ¿Por qué? Porque es una tradición, una creencia que viene de nuestros antepasados, ¿sí? Y así podemos explicar
algunas otros fenómenos, yo me atrevo a llamarles sobrenaturales, porque es algo, pero que cuando estudiamos estas mitologías de las deidades náhuatl, vamos comprendiendo el por qué sucede eso en estas, sobre todo en la gente que vive todavía esta tradición. Aunque sí, por ejemplo, conviven con la medicina oficial, pero siguen también las prácticas de la medicina tradicional. No tan solo la parte de la herbolaria, sino también estos tipos de rituales. ¿Sí? Por ejemplo, en días pasados que nosotros celebramos la primera ofrenda, allá por el 29 de septiembre, la fiesta de San Miguel Arcángel, ese 29 de septiembre, quienes todavía guardan la tradición o guardamos la tradición, salimos a copalear las cuatro esquinas de nuestras casas. Y yo les preguntaba, ¿para qué copalear las cuatro esquinas y alrededor de tu casa? Decían, para con el olor atraer a nuestras amistades, a nuestros parientes que vienen a visitarnos ya pronto, en noviembre, el día de la fiesta de los muertos. Pero eso ya lo traíamos desde el México prehispánico, en estas culturas, en estas deidades que hemos reflexionado, que hemos platicado durante estas 4 sesiones. Yo cerraría el curso aquí y les agradezco el estar siguiendo este tipo de conversaciones, estas explicaciones, y espero sus comentarios. Si va a haber algún comentario por ahí, alguna pregunta, estoy atento en el grupo, ¿sí? Para ir respondiendo a cada uno de sus cuestionamientos y a cada uno de sus comentarios. Pues los abrazo, como decíamos nosotros, los apapacho, que desde la lengua náhuatl, apapachar significa abrazar con el corazón, abrazarlos desde el alma. ¿Sí? Y pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el que ustedes van a disfrutar, como yo disfruté esta sesión, esta conversación. Tashkamati.